Bueno, muy bien. Creo que ya estamos transmitiendo. Agradecerle a Dios este día más de vida, agradecerle la oportunidad que nos da de poder estar compartiendo juntos este tiempo, este devocional, y hoy vamos a estar viendo otra de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, que es la del grano de mostaza, ¿sí? La parábola del grano de mostaza, y se encuentra allí en Mateo capítulo 13, así que les voy a invitar a que puedan ir. Damos gracias al Señor por lo que es su gracia, ¿no?, para con nuestras vidas. Espero que hayan podido descansar bien y que tengan un excelente día, una excelente jornada. Ciertamente sabemos y entendemos de que el Señor va con nosotros, pero también quiere enseñarnos a que le podamos conocer más, y también Él quiere darnos de su gracia, ¿sí? Darnos de su gracia para poder hacer la obra que Él tiene preparada de antemano, como nos enseña la palabra, ¿sí? Estoy acá acomodando un poquito el celular para lo que es la transmisión que estamos teniendo también por Instagram. Bueno, muy bien. Mateo capítulo 13, ¿sí? Vamos a escuchar una canción, después de eso oramos y nos metemos de lleno en el devocional de hoy. Si tanto te amo, porque... Bueno. Si tanto te amo, porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que al Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció. Nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció. Nada detenerlo podía. Amén. Gracias al Señor que murió por nuestros pecados y resucitó para darnos esa vida eterna, esa salvación, y aún esa vida y vida en abundancia en este mundo. Querido Dios, Padre Celestial, gracias. Gracias por lo que es tu gracia, Señor, para con nuestras vidas. Gracias por ese sacrificio tan precioso y perfecto, Señor, que realizaste en aquella cruz del Calvario, pagando por todos nuestros pecados, por todas nuestras maldades, y resucitando para darnos esa esperanza de vida eterna, Señor. Gracias porque no solamente nos perdonaste, Señor, sino que también nos diste esa herencia, Señor, y esa esperanza de que un día vamos a estar contigo por la eternidad, Señor. Gracias. Gracias por esa obra tan preciosa para con nuestras vidas. Y amado Dios, rogamos, Señor, para que también pueda ser una realidad en la vida de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, Señor, Padre, y aún de personas que ni conocemos,
Padre, pero que en tu gracia, Señor, tú nos puedes usar para poder alcanzarlos con el Evangelio. Padre, gracias por tu amor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hoy vamos a estar viendo la parábola de el grano de mostaza. ¿Sí? Les voy a invitar allí en Mateo capítulo 13. Vamos a ver esta parábola que es bien cortita, ¿sí? Y que, bueno, utiliza justamente esto del grano de mostaza, que era tal vez aquello más pequeñito, la semilla más pequeñita que había, y que hay, obviamente, ¿no? Todavía hay, era la semilla más pequeñita, y tal vez recordemos que las parábolas eran cosas cotidianas del Señor Jesucristo, que utilizaba el Señor Jesucristo para poder dar enseñanzas profundas, ¿verdad? Preciosas, enseñanzas espirituales. Tal vez podríamos decir, bueno, no sé, hoy por hoy diríamos, no sé, lo compararíamos a, qué sé yo, tal vez si fuera una persona a Pulgarcito, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, tal vez los más jóvenes, si hay alguno más joven, no recuerde, no haya visto, pero había ese pequeño chiquito, viste, que nació Pulgarcito, que era del tamaño justamente de un pulgar, o tal vez, no sé, si pensábamos en estos medios de computación, creo que ahora la medida más grande de almacenamiento le llaman 1 tera, y lo menor sería 1 byte, ¿sí? Tal vez diríamos eso, bueno, si alguien tuviera fe, ¿verdad? Como 1 byte, ¿verdad? Como la medida más pequeñita de almacenamiento, tal vez usaríamos otro término, pero para ellos que vivían en un ambiente, vamos a decir así, en el ambiente que ellos vivían, ellos sabían a qué se refería. De hecho, dicen que había un proverbio que se refería, ¿viste? O cuando uno quería usarlo, ¿verdad? Como pequeño, como un grano de mostaza, ¿verdad? Sin embargo, vemos que tenía un tremendo poder, y ahora vamos a leer, así como tal vez como un átomo, ¿verdad? Que es en la materia tal vez la partícula más pequeña, ¿verdad? Bueno, un átomo, pero el tremendo poder que hay dentro de esos neutrones y protones, y no es el tema. Dice Mateo capítulo 13, versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Otra parábola, ¿verdad? Otra enseñanza cotidiana, de algo cotidiano para dar una enseñanza espiritual, traer a la luz al corazón de ellos, ¿verdad? Ahora, esta era, vamos a decir así, dentro del contexto, es una de 7 parábolas, ¿verdad?, que se enseñan allí en Mateo capítulo 13. Algunas de ellas las hemos visto con anterioridad, otras todavía no. Por ejemplo, la parábola del sembrador la tienen allí, ¿verdad?, en el versículo 1, ¿verdad? Y nos enseña cómo el problema no estaba ni en el sembrador ni en la semilla, sino en la actitud del corazón, ¿verdad? Y bueno, sabemos de que no todos, lamentablemente no todos van a aceptar la palabra de Dios, van a creer en Cristo como su Salvador, ¿no? Lamentablemente. No es culpa del sembrador, no es culpa de la semilla. Después vimos también lo de la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Y cómo acá otro, vamos a decir, el enemigo viene a pervertir y a mezclar las cosas, ¿no? A meter la cizaña en medio de ese campo, de ese trigo, ¿no? Pero también ahora vemos la parábola de la semilla de mostaza, y tal vez algún día veremos la de la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, y la de la red de pescar, ¿no? La red inalámbrica, ¿no? La red de pescar. Pero esta es el grano de mostaza. ¿Cuál es la enseñanza principal y a quién se las estaba dando? Bueno, la enseñanza principal
tiene que ver con ese pequeño granito que llega a convertirse, que crece hasta convertirse en un gran árbol, ¿no? O sea, ese pequeño, vamos a decir así, comienzo insignificante, tan, no sé, irrisorio, que llega a convertirse en algo tan increíble, tan tremendo. Se la estaba dando esta enseñanza a los que menciona allí en el versículo 1 del capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente que estaba en la playa, y le habló muchas cosas por parábolas, diciendo. Y alguno diría, bueno, pero no era tan insignificante el comienzo que estaba teniendo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Mirá todo, se juntó mucha gente, se juntaban multitudes. Sin embargo, tenemos que tratar de pensar en esto. El comienzo de la iglesia, el comienzo de lo que sería este nuevo paréntesis, por si querés decirlo de una manera, el comienzo, ¿verdad? Por ejemplo, si vas a pensar en el pueblo de Israel, comenzó allí con aquel hombre, ¿verdad? Llamándolo a Abraham, aquella Sara, aquella promesa, ¿verdad? Y cómo iba a hacer para bendición para multitudes, para todas las naciones, como la iglesia, ¿verdad? Empezó allí pequeñita. Sí, podríamos decir era nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a verlo desde la óptica o la perspectiva de los seres humanos. Era un maestro, un rabí, que no era reconocido dentro del pueblo de Israel. Él empezó su ministerio, ¿verdad?, a los 30 años y no era muy reconocido. De hecho, el grupo de seguidores tampoco era tan grande, no era que toda la nación, ¿verdad? Donde él se movía, sí, había muchas personas, multitudes, pero no era todo Israel el que le conocía, el que le seguía, tampoco había los medios de comunicación que hay ahora, ¿verdad? Era un pequeño grupo. No tenía, vamos a decir así, tampoco el reconocimiento de las autoridades religiosas de aquel momento, más bien tenía la hostigación de parte de ellos. Y si nos ponemos a pensar, las influencias políticas que tenía tampoco, ya que cuando ellos los llevaron ante Poncio Pilato, ¿verdad? Lo único que hizo fue lavarse las manos y responder a las exigencias que estaba teniendo en este caso el pueblo de Israel, ¿verdad? O sea, cuando nos ponemos a pensar en el comienzo de la iglesia, ¿verdad? Donde Jesucristo, después de esos 3 años, no sé, uno de sus discípulos lo traiciona, otro lo niega, los otros lo abandonan, la multitud que antes, ¿viste?, le seguía o le escuchaba las enseñanzas, ahora estaba gritando de que lo crucificaran. Cuando vemos el cuadro, ¿verdad?, de Cristo muriendo, tal vez muchos podrían decir, esto es tan pequeñito como un grano de mostaza. Sin embargo, la semilla era necesaria que muriera para poder traer a luz toda esa vida, ¿verdad? Y ciertamente sabemos y vemos y damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque aunque era tan pequeñito el comienzo, hoy podemos ver el tremendo crecimiento, el tremendo alcance, el impacto, ¿sí? Si querés decirlo así, el impacto o el crecimiento desmesurado. Obviamente sabemos que tiene que ver con algo espiritual, el plan de Dios, todo, pero cómo de aquella pequeña semilla de mostaza, ese gran árbol, cómo de aquel hombre que muchos menospreciaron, esa piedra angular que aún los edificadores menospreciaron, desecharon. Fue, vamos a decir así, el que dio crecimiento, surgimiento a todo lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, que se ha expandido por todo el mundo y que sigue creciendo, sigue creciendo. Y cuando me refiero a la iglesia, no me refiero a una denominación. Yo estoy pastoreando una iglesia bautista, pero
Cristo no murió por la iglesia bautista. Él murió por su iglesia. Él murió por el mundo. Él murió para salvarnos. No pasa por andar predicando una denominación. Pasa por predicar a Cristo. Y a Cristo crucificado. Pablo habla allí en Primera de Corintios. Dice así, en Primera de Corintios capítulo 1. Dice versículo... Voy a leer desde el versículo 25. Bueno, no, es que todo. Leo desde el 21. Dice, pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 26. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Damos gracias al Señor porque de aquello que parecía que era, vamos a decir así, el triunfo de la maldad, ¿verdad? Donde los discípulos quedaron consternados, ¿cómo podía ser que su maestro fuera asesinado? Y tuvieron tanto miedo que fueron aún a esconderse. Pero, ¿verdad? De allí, de aquella muerte y resurrección, comenzó a surgir, ¿verdad? Esa iglesia que hoy sigue expandiéndose y que va a seguir y seguir creciendo hasta el punto que, como nos dice allí en Apocalipsis capítulo 7, va a seguir creciendo al punto de que va a haber una multitud. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 dice así. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Una gran multitud, la cual nadie podía contar. Y gracias a Dios por lo que es ese crecimiento desmesurado. Pero también quiero hacer una mención en cuanto a esto. Muchas veces tal vez nos confundimos y nos equivocamos y menospreciamos lo que Dios puede hacer a través tal vez de esa pequeña clase de escuela dominical que estamos teniendo, o tal vez de ese pequeño grupo de jóvenes en el cual estamos trabajando, o no sé, tal vez esa pequeña iglesia que estamos pastoreando, o tal vez de aquella persona en la cual pensamos de que no hay esperanza en él, no hay solución, ¿se entiende? Aún tal vez hasta puede ser de tu propia vida, menospreciando, ¿verdad?, qué es lo que Dios puede hacer. Pero la obra de Dios es tan preciosa y tan perfecta. Y en realidad el crecimiento es Él quien lo da. Es Él. En Mateo creo que es capítulo 17, no recuerdo ahora bien el versículo, pero habla, si tu fe fuera como un grano de mostaza. O sea, no es que no hay fe, hay, y aunque sea chiquitita,
aunque sea chiquitita. ¿Saben? A veces, y me ha pasado a mí también, hay cosas que nos desaniman. Tal vez para aquellos que son medios poetas, ¿verdad? Y son así, ¿viste? Medio del amor, ¿viste? Dice, donde hubo fuego, cenizas quedan, ni siquiera esa pequeña ceniza, ¿verdad? Pero pensando en lo espiritual, aunque sea pequeñito, no nos desmotivemos, no caigamos en la incredulidad. Dios puede hacer tremendas cosas y lo está haciendo. Y lo está haciendo en su iglesia, pero también lo está haciendo a través de su iglesia. Y ellos, vamos a decir así, en el comienzo no había influencia política, no había reconocimiento de los religiosos, no importa. Los seguidores eran pocos, pero ¿sabes? Fueron fieles y de tal manera que aún dieron su vida por el Maestro, dieron su vida por Cristo. Hombres y mujeres que estuvieron completamente comprometidos. Y quiera Dios que vos y yo también aprendamos a estar completamente comprometidos y con confianza en que aquel que comenzó la buena obra la va a seguir perfeccionando hasta los días de Jesucristo. La enseñanza comenzó pequeño, irrisorio, ¿sí? Pero un crecimiento desmesurado y sigue creciendo aún. Y así tal vez comenzó en nosotros, ¿verdad? La obra, pequeñita, pero Dios va haciéndola crecer, y quiera Dios que vos y yo no nos pongamos a retener el crecimiento de lo que Dios quiere hacer en y a través de nuestras vidas. Y cuando todos los dejaron, cuando todos lo abandonaron, pero va a llegar el momento donde las multitudes, las cuales no se pueden contar, van a estar adorando, vamos a estar adorando, porque si ya sos de Cristo, allí estás en Apocalipsis 7:9, adorándole. Habla del futuro, pero en ese futuro que es real, allí estamos adorándole. ¿Se entiende? Y no es una cuestión de predicar, no es una cuestión de predicar denominaciones, nada que ver. Es una cuestión de predicar a Cristo. Cristo crucificado y resucitado es lo que puede transformar una vida y hacerle parte de la iglesia. Hermanos, el Señor les bendiga, que tengan una excelente jornada. Con algunos nos vemos esta noche en el Centro de Entrenamiento Bíblico. Estamos viendo Consejería Bíblica 2. Todavía hay lugar. Si alguien quiere sumarse, tenemos lugar todavía. Y con otros nos vemos mañana a las 9 de la mañana para seguir viendo otra de las parábolas de Jesús. Querido Dios, Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias porque aun cuando creían, Señor, haber reducido a lo mínimo, Señor, tu obra, lo que tú viniste a hacer, pensaron que matándote lograban ganar. Pero Padre Celestial, gracias porque era necesario que ese granito de mostaza muriera para dar lugar a tremendo árbol, a tu obra, Señor, a tu cuerpo, a tu iglesia, Señor, que aún continúa creciendo. Después de estos 2000 años vemos el crecimiento desmesurado, maravilloso, obviamente solamente sobrenatural y celestial, que tú has hecho. Y Padre, gracias. Gracias porque sabemos de que hoy por hoy muchos más pueden seguir viniendo y formar parte de ese gran árbol a través de Cristo. Sí, sabemos que va a haber algunas aves que van a venir y van a querer parecer, algunos falsos profetas que van a querer meterse. Pero Padre, gracias por lo que es la salvación en Cristo. Y rogamos, bendito Dios, para que muchos más lleguen a formar parte. Pero también te rogamos, Dios, porque sabemos y reconocemos que muchas veces, Señor, nos desmotivamos, Señor, con tal vez lo pequeñito que puede llegar a ser en la obra que estamos haciendo. Padre, nos desmotivamos tal vez porque vemos de que el crecimiento y el avance no es en nuestro tiempo, en nuestra forma, pero gracias porque sabemos que tú has comenzado la buena obra
y la estás haciendo en nosotros y a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir aferrados a ti, seguir confiando en ti, Padre, y seguir sirviéndote a ti con toda nuestra fuerza. Oramos, Dios, por cada uno de nuestros hermanos. Tú conoces, Señor, la situación que están viviendo cada uno. Pero te pido, Padre Celestial, para que podamos buscarte y aferrarnos a ti. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Señor les bendiga. Estamos en contacto y a las órdenes para cualquier cosa que podamos ayudarles.